Vamos ahora a pasar a lo que es el control de salud escolar. Pero antes de pasar al control de salud escolar, vamos a hablar de algunos instrumentos que se utilizan en el control de salud infantil que no estoy segura si se los pasé en la primera clase, pero aquí los vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a los antecedentes entonces en relación a los test o instrumentos. Los instrumentos, pautas o test utilizados en el control de salud infantil son herramientas que nos permiten conocer el estado de salud del niño del niño o la niña, aportando al proceso diagnóstico con antecedentes relevantes a nivel biopsicosocial. O sea, cada instrumento es parte de la atención integral que ustedes ya vieron en las primeras clases de control de niños sanos y apuntan a evaluar no solo al niño, sino que también al ambiente que lo rodea. La utilización de estos instrumentos se relaciona directamente con el modelo de salud familiar, ya que ve al individuo de manera integral, como les decía yo, inserto en una familia y además dentro de la comunidad. Dentro de los antecedentes vamos a hablar de que la epigenética nos muestra que la salud y el desarrollo infantil van a depender de una interacción dinámica entre la carga genética y el ambiente, siendo particularmente relevante en el ambiente la nutrición, la calidad de las relaciones vinculares y las características del medio ambiente libre de estrés tóxico. Como acá está la imagen, tenemos el desarrollo cerebral basado en la experiencia, donde tenemos la crianza, la nutrición, el ambiente, la experiencia que va adquiriendo el niño, la genética, y todo eso, esas dos cosas juntas se transforman en la epigenética, que influyen en el cerebro, y el cerebro va a generar un aprendizaje, una conducta y una salud determinada, y para eso tenemos que velar porque todos estos factores estén bajo cierto control. Por eso que la atención de salud del niño tiene que ser de manera integral. Dentro de los documentos que ustedes tienen que revisar está el manual para el apoyo y seguimiento del desarrollo psicosocial de los niños y niñas de 0 a 6 años. El año da lo mismo porque puede ser una edición más nueva. El rediseño del Programa Nacional de Salud de la Infancia, la norma administrativa del año 2013 y la norma técnica del programa del año 2014, y el programa piloto de control de salud del niño y la niña sano y sana en el establecimiento educacional para la población escolar de los 5 a los 9 años del año 2012. En esos años se consideraba como un programa piloto. La verdad es que en la práctica ha avanzado en algunas comunas, no en todas, y yo les voy a subir la norma del programa, o sea, si bien digo, la norma del programa piloto para que ustedes la tengan en sus manos, la lean y revisen la generalidad del control de salud escolar, que es básicamente muy similar al control de salud infantil, pero que tiene algunas cosas que sus focos de atención están en algunas otras cosas. Esta imagen ya la vieron, está dentro de la norma, ya que nos marca la aplicación de instrumentos de evaluación en controles estándar de salud infantil. Recuerden que esta es la norma MinSal y esto es lo que yo les voy a preguntar en las pruebas, ¿ya? Pero cada centro lo va a determinar de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a los compromisos de gestión que tenga en ese momento y a la normativa vigente. Por lo tanto, es probable que la norma nueva tenga algunas cositas más aquí que sean importantes, ¿no es cierto?, de agregar. Pero básicamente es esto lo que ustedes tienen que hacer en términos de escalas. Tenemos las pautas de evaluación bucodentaria que se hace a los 18 meses, a los 3 años, 6 meses y a los 6 años, que esto es lo que hace el dentista en el control odontológico del niño sano, ¿ya? El score de riesgo de morir por neumonía, que se hace desde que nace hasta los 12 meses, el protocolo de evaluación de neurodesarrollo, que se hace al mes, la escala de presión de posparto, que se hace a los 2 meses y a los 6 meses. La escala de Massey-Campbell ya no se hace, no se utiliza porque hubo una diferencia en la aplicación, había mucha variabilidad entre los observadores, por lo tanto ya no se está pidiendo como norma. Hay lugares donde aún la realizan y es la que mide el apego,
Como norma se hacía a los 4 meses, a los 12 meses. La pauta breve de evaluación de desarrollo psicomotor, que se debiera hacer en todos las edades que no haya control con pauta extendida de desarrollo psicomotor y que tengan control con enfermera, o sea, a los 2, a los 4, a los 6, a los 12, a los 2 años. La pauta de factores condicionantes de riesgo de malnutrición por exceso a los 4 meses, a los 5 meses, que tienen control con nutricionista, a los 12 meses, a los 2 años, a los 3 años, 6 meses y a los 4 y a los 5. El EDP, que se hace a los 8 y a los 18. El TEPSI, que se hace a los 3 años. La pauta de seguridad infantil se entrega a los 6 meses y se chequea a los 8. El cuestionario de salud infantil de los 5 a 9 años, que se hace a los 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 y 9 años. Y el test de Conners abreviado, que son parte del control de salud escolar. Vamos entonces con el protocolo de evaluación del neurodesarrollo, que esto ya de alguna manera lo vimos. Su objetivo es identificar alteraciones en el examen físico y neurológico como factores de riesgo para el neurodesarrollo y pesquisa precoz de trastornos neurosensoriales en lactantes entre 1 y 2 meses de vida. Se debe realizar en el niño sano, que esté alerta y que no tenga hambre, por supuesto. Se aplica al mes de vida y lo debe realizar el médico. ¿Cuál es la labor de enfermería y por qué nosotros tenemos que conocerlo? Porque tenemos que estar pendientes de que efectivamente esté lleno este protocolo. Y aquí vamos a tener los reflejos del desarrollo, como el moro, el tónico nucal, el de succión. El examen, si se hizo circunferencia, peso, talla, el examen de piel, conducta, llanto, consolabilidad, mirada fijamente al examinador, sonrisa social, movilidad, control cefálico, movimiento de extremidades, manos, movilidad facial, tono axilar, visión, rojo pupilar, fija la vista y sigue objeto a 90 grados, audición, reacciona frente a ruido fuerte, se dirige hacia el sonido y habituación. También evalúa la deglución. Todo esto fue un poco lo que ustedes revisaron en uno de los videos que yo les dejé. Los resultados de la aplicación del protocolo de neurodesarrollo: tenemos un niño normal con 0 puntos, anormal de 1 a 3 puntos y muy anormal mayor o igual a 4 puntos. Y en ese caso se tiene que referir a neurólogo pediatra y hay 4 o más puntos totales si existe micro o macrocefalia. O sea, en caso de que exista micro o macrocefalia, ya tiene 4 puntos más del total. La escala de depresión posparto de Edimburgo tiene por objetivo detectar la sintomatología ansiosa depresiva en mujeres desde la 4ª semana a los 12 meses posparto. Recuerden que la depresión posparto se puede desencadenar o presentar incluso hasta 24 meses después del parto. En rigor es una pauta autoaplicada, pero básicamente igual uno la aplica uno. Se debiera entregar en el control de los 2 y 6 meses, pero es mejor hacerla uno directamente. También puede ser entregada en SOME o en el control de salud de la mujer. Y esta es la escala. Creo que yo se las mostré en algún minuto y la idea es que marque las respuestas y tiene preguntas como: he sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas, he disfrutado mirar hacia adelante, cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí misma innecesariamente, he estado nerviosa e inquieta sin tener motivo, he sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo, las cosas me han estado abrumando, me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir, me he sentido triste o desgraciada, me he sentido tan desdichada que he estado llorando, se me ha ocurrido la idea de hacerme daño. El puntaje varía de 0 a 3 y se asigna puntaje según las respuestas esperadas sean positivas o negativas. Y aquí tenemos que si tienen respuesta negativa a la 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, van a tener
¿no es cierto?, valor de respuesta según de derecha a izquierda. Acuérdense que habían ciertas columnas y se les daba 3, 2, 1 o 0 puntos. Y al revés, si es positivo, en la 1, la 2 o la 4, 0, 1, 2 y 3. La interpretación de los resultados de la escala de presión posparto de Edimburgo habla de algunos baremos, ¿ya?, que son rangos de puntaje, donde vamos a tener menor o igual a 10 puntos, sin sospecha de sintomatología ansiosa depresiva, 11 o más, presencia de sintomatología ansiosa depresiva, probabilidad de una depresión o presencia de depresión. Pregunta 10 igual a 0, que tiene relación con la exploración específica del riesgo a la vida para la madre y su hijo o hija. Asegúrese que la mujer sea atendida en forma inmediata por los profesionales de salud mental que evalúan el ingreso de GES por depresión. La pregunta número 10 dice relación, para que lo tengamos claro, con se me ha ocurrido la idea de hacerme daño. Si la mujer contesta sí bastante a menudo, ¿ya?, es importante que ustedes automáticamente la deriven y no, digamos, se detengan en la revisión más allá del cuestionario. Ahora, es importante que en estos momentos ustedes tengan claridad de que todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes aplican, y de acuerdo a la edad, tiene que estar registrado en alguna parte. Y además, aparte de estar registrado, lo primero que tenemos que tener claro es si los conocemos, los hemos estudiado, los revisamos, los leímos, conocemos los resultados, cómo se suman los puntajes, los estamos aplicando en la edad que corresponde, los estamos registrando, dónde los están registrando. Hay una parte en la cartola, hay una parte en el carnet infantil y hay una parte en la ficha electrónica. Y siempre recuerden que lo que no está registrado no existe. Por lo tanto, aquí no va a haber abogado que los salve en caso de alguna, que se manden algún condorito, ¿no es cierto?, como dicen ustedes. No va a ser posible defenderlos bajo ninguna circunstancia porque no va a haber registro de nada. La pauta de seguridad en el hogar tiene por objetivo disminuir los riesgos de accidente en el hogar, y esto es sumamente importante que lo tengan presente, que los accidentes en casa se pueden prevenir, ¿no es cierto? Todas estas cosas que ustedes van viendo acá, cuida que no le pase, ¿ya? El niño mordiendo el cable, ¿no es cierto? La niña que se sube a la cocina con la olla caliente o la plancha caliente. Me imagino que para tomar esas fotos no estaban los elementos prendidos. Los padres identifican los riesgos de accidente y generan medidas para disminuirlos con una pauta autoaplicada que básicamente lo que hacen es ir revisando el hogar y preparando el hogar para cuando el niño va a empezar a caminar. Se entrega en el control de los 6 meses para ser revisada posteriormente en el control de los 8 meses, ¿ya? Hay unos talleres de seguridad y prevención de una iniciativa que se llama Nadie es Perfecto, que los pueden encontrar mayor información al respecto en el Chile Crece Contigo. Básicamente, la pauta de seguridad infantil tiene respuestas de sí o no, medicamentos al alcance de los niños, detergentes, veneno, cloro al alcance de los niños, materiales de construcción al alcance de los niños, basurero al alcance de los niños, califón, sin tubo extractor, etcétera, 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 etcétera. La idea de esta pauta es que los papás vayan recorriendo la casa, ¿no es cierto?, y puedan ir tomando las medidas correctivas de todas estas cosas que son riesgo de accidente para los niños. Por lo tanto, van a marcar lo que existe y básicamente después se les va a preguntar si corrigieron o hicieron algo. La idea no es que solo revisen la casa, sino que también adopten las medidas correctivas para evitar los accidentes. Y ahí sigue, es bastante larga, pero cubre bastante bien los riesgos de accidente. Vamos a ver ahora los instrumentos utilizados en el control de salud escolar.
Estos son nuevos, no los han escuchado, no los han visto. Y básicamente se habla del programa piloto de control de salud escolar del niño y la niña sano en el establecimiento educacional para la población de 5 a 9 años. Recuerden que yo les explicaba que dentro de la reforma del programa de salud infantil se intentaba continuar con los controles al menos una vez al año para los niños entre los 5 años y los 9 años que estaban en etapa escolar. Antiguamente, el control de salud escolar se hacía también por parte de los profesores, ¿no es cierto?, en los niños de esa edad y consistía en un libro, que yo lo tengo por ahí, se los voy a hacer llegar para que lo puedan revisar con calma, todo lo que se hacía, y se evaluaba la postura, la visión, la audición, se hacían algunas otras preguntas en relación a, se evaluaba el pie plano, por ejemplo, la columna, la escoliosis. Habían hartas cosas que se iban evaluando y además se hacía se supone que tenían que evaluar la parte social, familiar de los niños. En este caso, este plan piloto, que en el fondo es reflotar un poco lo que ya se hacía antiguamente, pero que adopta algunos otros test que son importantes para la vida escolar de los niños, consiste en la realización de controles de salud en el establecimiento educacional a la población de 5 a 9 años. Y aquí es donde se torna sumamente importante lo que es la labor de la enfermera escolar, ¿ya? La enfermera escolar es una profesional de enfermería que está presente en los colegios, que aparte de hacer todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes, con la atención inmediata de los niños que se caen, que les duele la guatita, que qué sé yo, también debieran hacer un plan de salud integral para los niños de ese establecimiento. Los controles escolares son controles individuales o grupales realizados por un médico o enfermera en colegios municipales y subvencionados. En el año 2013 se inicia el plan piloto en las comunas de La Serena y de Coquimbo. Y en ambas comunas, del total de niños evaluados, aproximadamente el 65% es derivado. Y dentro de las derivaciones existe el apoyo de la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que dentro de sus ítems de financiación tienen la contratación de ciertos profesionales para atender las derivaciones propias de este tipo de programas. Cada vez que se hace el control de salud escolar, se envía, ¿no es cierto?, esta es la que se enviaba a los papás y básicamente lo que incluye, se les envía una información a los papás, un poco pidiendo el consentimiento informado, acuérdense que son niños, ¿ya? Y informándoles lo que se les iba a hacer. Básicamente, el departamento, como dice acá, el Departamento de Salud de Coquimbo, en coordinación con el Departamento de Educación, realizará un control de salud gratuito, es gratis absolutamente para todos los niños, a sus hijos de kinder a cuarto básico, y el cual consiste en la evaluación oftalmológica, auditiva, traumatológica, dental, nutricional y toma de presión arterial. Los instrumentos utilizados en el control de salud escolar, vamos a tener el cuestionario de salud infantil de los 5 a 9 años, el test de Conners, ¿ya? Y vamos a partir con el cuestionario de salud infantil de 5 a 9 años. Básicamente es muy similar a lo que ustedes debieran preguntar en salud infantil. Lo que hace es recolectar información de salud y antecedentes del niño de kinder a cuarto básico. Existen dos tipos de cuestionarios, uno para niños y el otro es para niñas, ¿ya? Hay una diferenciación ahí, y consta básicamente de 3 secciones. La primera es la sección de identificación, la sección de signos de alerta, como preguntas dicotómicas de sí o no, que indagan sobre la existencia de factores de riesgo asociados a problemas de salud. La sección de evaluación del estadio del desarrollo puberal describe y esquematiza desarrollo físico según género mediante la escala de Tanner. Aquí tienen un ejemplo del cuestionario infantil de 5 a 9 años en los niños, ¿ya? Dice que debe ser contestado por la madre, tiene como objetivo apoyar el control de salud de 5 a 9 años, solicitamos
que pueda contestar lo más precisamente posible, estas son las instrucciones a la mamá, y llenar, ¿no es cierto?, lo mejor posible la información del niño. Es importante que los papás entiendan que las respuestas del cuestionario van a ser confidenciales, de conocimiento solo del profesional de salud, porque aquí hay mucha respuesta, mucha pregunta delicada, ¿ya? Y deben ser entregadas en un sobre sellado al profesor jefe, quien se los entregará al profesional de salud que realice el control de salud. O sea, la idea es mantener el anonimato en los cuestionarios mientras pase por manos del colegio. Muchas veces a los papás les preocupa que esto sea una forma de controlarlo, sobre todo en los ambientes más vulnerables, de controlar lo que están haciendo como papás. Y la verdad es que no tiene que ver con eso, tiene que ver solo con mantener la salud de los niños y ayudarlos a mejorar todas esas condiciones que son parte de los determinantes sociales de salud. El nombre del niño, la fecha de nacimiento, la edad en años y meses cumplidos, el nombre de la madre o el padre en su defecto o del el adulto responsable, la dirección, el teléfono, ojalá más de un teléfono, colegio, curso y el RUT del niño, ¿ya? Y aquí nuevamente preguntas y respuestas de sí o no, que se van marcando con una X. Y recuerden que este es un cuestionario que se aplica a todos los niños de 5 a 9 años. Por lo tanto, las preguntas pueden ser un poco que no calzan para un niño de 9 años, pero sí puede haber problemas en ese sentido. Por ejemplo, no controla el pipí de día o de noche, aunque sea ocasionalmente. Se queja de dolor frecuente al hacer pipí. No controla deposiciones de día o de noche, aunque sea ocasionalmente. Actualmente tiene parásitos, gusanos en sus deposiciones o en la zona anal. Mancha los calzoncillos con secreción o deposiciones en forma habitual. Tiene picazón anal frecuente, tiene secreción de muy mal olor en el pene, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Este cuestionario ustedes lo pueden revisar en las normas técnicas. Aquí está la evaluación por los grados de Tanner. La idea es que la mamá complete, ¿no es cierto?, con una cruz lo que le corresponde al niño y puede ir guiándose por la imagen que está acá. Y si tiene alguna pregunta particular en relación al niño, cosas que de repente los papás no saben, sobre todo en temas de educación sexual y desarrollo de caracteres sexuales secundarios, habitualmente hay muy poca información en los papás y es eso lo que habitualmente preguntan. El cuestionario para las niñas es más o menos similar. Las preguntas son básicamente las mismas. Por ejemplo, voy a seguir leyendo preguntas acá. Aumento de volumen en la ingle, parte del cuerpo entre el muslo y el abdomen. Tiene secreción de muy mal olor en genitales, picazón frecuente en genitales o dolor en genitales. Tiene olor axilar similar al de un adulto. Ha tenido sibilancias o silbido al pecho. Ha tenido sibilancias o silbido al pecho durante o después de hacer ejercicios. Ronca de noche, si ronca de noche, tiene pausas respiratorias, tiene actualmente piojos en su pelo, ha tenido su primera menstruación, si tuvo su menstruación indique la edad cumplida y en años de la primera. Y nuevamente están los caracteres caracteres sexuales secundarios y nuevamente el espacio, ¿no es cierto?, para que hagan alguna pregunta. La aplicación del cuestionario de salud infantil de 5 a 9 años, cuando es autoaplicado, ¿no es cierto?, se hace el control de salud escolar o en ausencia de madre, padre o cuidador principal. Y en este caso, el cuestionario debe ser contestado por la madre, ya que para su llenado hará observación directa del estadio del desarrollo puberal del niño o la niña. La idea es que esta parte de la observación directa sea lo más cuidadosa posible por todo lo que ustedes saben de los temas de demandas y cosas que hay en relación a abuso sexual. Cuando es aplicado por el equipo de salud escolar, cuando el control se realiza en presencia de la madre, padre o cuidador principal, o sea, cuando la mamá está presente, el cuestionario lo puede aplicar el equipo de salud escolar y el profesional completará el cuestionario en base a las preguntas y a la observación directa del estadio del desarrollo puberal. O sea,
el niño solo se va a examinar en presencia del padre o de la madre, ¿ya? Cuando el niño no se puede examinar porque la mamá o el papá no están presentes, se hace el cuestionario de manera autoaplicada. Vamos a la interpretación del cuestionario de salud infantil. Hay una primera sección de signos de alerta que si la respuesta es afirmativa, el profesional debe realizar un examen acuicioso en las áreas correspondientes, evaluando si es necesario realizar derivación, que serían las primeras 16 preguntas. Y la sección de evaluación del estadio del desarrollo, ¿no es cierto?, nos va a permitir evaluar si los estadios señalados por la madre o observados por el profesional corresponden a la edad cronológica del niño o niña. Los criterios de derivación y las conductas a seguir, una vez efectuado el control de salud y si el profesional considera que los antecedentes y las observaciones lo ameritan, puede realizar las derivaciones según corresponda, ¿no es cierto?, según resultados del cuestionario de salud del niño, donde tenemos acá la guía para interpretar las preguntas y los resultados y a dónde deberíamos derivar. Ya aquí está todo súper establecido, pauteado, por lo tanto, no es necesario aprendérselo de memoria, sí conocer y tener a mano estas pautas que están acá. Derivación según el cuestionario de salud de la niña, ¿no es cierto? Más o menos lo mismo, ¿ya? Aquí cambia un poco lo que es a dónde lo van a derivar. Por supuesto que no lo van a derivar ¿cómo se llama esto? Bajo las mismas preguntas, pero aquí está, ¿no es cierto?, el detalle de cuáles son las preguntas que deben tener presente y bajo qué tópico se está haciendo esa pregunta y a dónde ustedes lo van a derivar acá. Derivación según resultados del cuestionario de salud de la niña, ¿no es cierto? Nuevamente lo tenemos acá, no sé por qué está doble. Y vamos con el test de Conners abreviado, que no lo conocen, y lo que hace es evaluar la presencia de síntomas asociados a la hiperactividad, que es una patología bastante importante. Existen dos formas de Conners, una dirigida a los padres y otra a profesores. Es un cuestionario autoaplicado, debe ser respondido por la madre, el padre o cuidador principal y por el profesor jefe. O sea, la idea es tener las dos formas, ¿ya?, del cuestionario y se aplica desde segundo a cuarto básico. Este es el test de Conners abreviado para profesores, que también individualiza al niño o la niña, el nombre del profesor y la fecha. Y hay ciertas preguntas que son, apuntan, ¿no es cierto?, a detectar la hiperactividad. Tenemos el niño inquieto, hiperactivo, y hay grados, nada, poco, bastante o mucho, y así con las distintas características que se mencionan acá. Este test también está en la normativa que les voy a dejar. El test de Conners abreviado para madres, padres o cuidadores, que también es bastante similar, ¿ya? Se individualiza al niño, el nombre del apoderado, parentesco con la niña, que puede ser el cuidador, por lo tanto, probablemente no necesariamente el padre o la madre, y nuevamente tenemos las mismas o preguntas similares más bien, y los grados de actividad, nada, poco, bastante o mucho. Nuevamente se asigna valor a las respuestas entregadas por los padres y profesores según el criterio de nada, poco, bastante o mucho, con los siguientes puntos, y se van a sumar los puntos que se obtuvieron en cada cuestionario de manera independiente. O sea, primero se suma el cuestionario del profesor, después se suma el cuestionario de los padres. La interpretación del test de Conners con una puntuación de 15 puntos o más se debe derivar al equipo de salud mental para intervención psicosocial, a padres y o cuidadores, a los niños, y si el equipo de salud mental considera necesario evaluar el apoyo farmacológico, se derivará al médico de atención primaria, quien determinará la necesidad de derivar a neurólogo infantil para su confirmación diagnóstica y tratamiento farmacológico según el protocolo. Generalmente lo que ocurre
es que los niños no tienen límites porque los padres en general en las casas no les han puesto límites y son niños que finalmente son mal diagnosticados con una hiperactividad y que además son medicados porque no los pueden controlar de otra manera. Hay una norma y un protocolo, ¿no es cierto?, que es el de trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Este específicamente es del Servicio de Salud de Coquimbo, pero voy a ver si lo logro encontrar o me parece que está dentro de el material que les dejé en el link. Es súper importante tener presente que, independiente de los recursos asignados, el control de salud escolar en algunos lugares se ha realizado desde siempre. O sea, desde que tengo memoria que empecé a estudiar, hacíamos control de salud escolar, íbamos a medir, pesar a los niños, calculábamos las curvas, todo eso hay que hacerlo de igual manera, ¿ya? Y hay que considerar que lo único que importa en este caso es saber que hay que evaluar a estos niños de la misma manera como se evalúa en el control de salud infantil y se agregan esas otras pautas que yo les mencionaba. Con esto terminamos la parte del control de salud escolar. Les voy a dejar el libro de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para que lo puedan revisar. Me parece también que está dentro del material que les dejé en el link. Ahí están prácticamente todos los documentos. El de la norma del plan piloto del control de salud escolar se las voy a dejar aparte para que la tengan más a mano y la puedan revisar con mayor propiedad. Y lo que nos quedaría sería en este momento la parte de adolescente. Así que nos vemos en los próximos videos.